la palabra del Señor. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Aleluya. Y en esta noche, hermanos, continuando, hermanos, en el tema que nos tiene, verdad, estudiando este tema de la justificación, verdad. La semana pasada les decía, verdad, que hay tres puntos que desarrollan el plan divino de redención, de salvación, ¿verdad? Y es que el Señor nos ha justificado, que ya envió a su Hijo a morir en la cruz, y eso es un hecho de que ya somos salvos si creemos en Él. La segunda, ¿verdad?, es la santificación. En el plan de Dios está la vida de santidad, la vida de santificación, la vida de obras, la vida de ocuparnos, ¿verdad?, de vivir de una manera santa, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, como lo dice Pablo a Filipenses. Y esa es la segunda parte de la salvación. Pero la tercera parte, para culminar, será la glorificación. Cuando lleguemos a la gloria, habremos acabado el camino al Padre, habremos acabado la carrera, se habrá consumado por completo la obra redentora de nuestro Señor, porque no basta con que Cristo haya muerto si nosotros no aceptamos a Cristo. No basta con que Cristo haya muerto o aceptemos a Cristo si tampoco queremos vivir una vida de santificación. Por lo tanto, la obra completa de Cristo es que Él prometió salvarnos, envió a su Hijo, pero Él pide una vida de santificación si el hombre vive, si el hombre ha creído y vive en este mundo. El tiempo que tenga que vivir, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años de creyente, 80 años de creyente, el cristiano tiene el deber de vivir en santidad, en obediencia. Y viene la glorificación, que sella el último, ¿verdad? Cuando estemos delante de Dios para siempre, hermanos, habrá terminado nuestra carrera, culminado el deseo de Dios de salvar, de justificar, santificar y glorificar al ser humano. Así que ese es el plan completo de Dios. No debe faltar nada de eso en la vida del creyente. Por eso tomamos la obra de Dios en la justificación. Hablando de la justificación, es importante que estudiemos estas tres partes. Y hoy estamos estudiando las obras, que es la vida de santificación. La palabra santificación es como lavarse todos los días. Significa purificarse todos los días. Buscar a Dios, buscar el perdón de Dios, corregir nuestros errores en el camino. Eso es la santificación, una vida de santificación. Así que, amados hermanos, en este texto que estamos leyendo acá, ¿verdad?, de Segunda de Tesalonicenses, entonces, sobre este punto, hablando, ¿verdad?, de esta obra que es importante que hagamos, porque ahora vamos entendiendo que las obras no salvan, pero que las obras son parte de la santificación. Entonces nos queda claro, hermanos, que es importante para Dios que manifieste Dios en nuestra vida, hermanos, una vida de cambios, una vida de obras, una vida de expresar lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? La oración es esencial, hermanos, para que cumplamos los propósitos de Dios en obras de bondad y obras de fe con poder. Eso es lo que está diciendo Tesalonicenses, ¿verdad? Y el apóstol Pablo
Dice acá, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. ¿Verdad? Me detengo un poco allí porque es importante notar que si los cristianos van a poder vivir una vida de obras agradando a Dios, hermano, también hay que notar que hay que orar. El apóstol Pablo y los apóstoles oraban por los tesalonicenses. ¿Para qué? Para que los tesalonicenses pudieran realizar una vida, hermanos, de obras que agradan y que glorifican a Dios. Vean lo que dice el pasaje y entendamos claramente eso. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre, dice, por vosotros. Por eso, hermanos, es que tenemos que orar. Yo les digo, hermanos, siempre, esta vida cristiana no se puede ser una vida cristiana real y buena si no oramos, hermanos. Espero que ya se les meta en la cabeza eso, hermanos. Y eso, cuando digo eso, espero de que ustedes ya empiecen a abundar en orar, hermanos. Es lo que Dios quiere, que en todo momento oremos y no nos olvidemos de orar. Esa es la manera que arranca la vida cristiana. Esa es la manera que la vida cristiana se desenvuelve, se desarrolla, la oración. Por eso Pablo dice acá, por lo cual asimismo oramos, dice, siempre por vosotros, dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos, ¿verdad? Y esa palabra, para que os tenga, dice, por dignos, amén, de su llamamiento. Lo que Pablo está diciendo allá es que correspondamos para lo que Dios nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Dice Tesalonicenses, Pablo ya lo ha dicho, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ese es el llamado, a santificación. Entonces dice acá, para que nuestro Dios, dice, os tenga por dignos de su llamamiento, que correspondamos a Dios, o que correspondamos al plan de Dios. O sea, Dios no nos salvó para que andemos mal, sino nos salvó, nos justificó para que vivamos una vida de santificación, de obras que anuncian su grandeza y su poder. Pero sigue diciendo acá, dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos, dice acá, ¿verdad?, de su llamamiento. Amén. Ser digno de Dios es lo mismo que quiere decir cuando dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Sean dignos de mí, porque ustedes no pueden llamarse mis hijos si ustedes no se santifican, porque si Dios es santo, entonces ustedes como hijos deben ser santos. Casi lo mismo que quieren decir a veces cuando dicen, eres hijo del pastor, ¿verdad? Entonces si eres hijo del pastor debes de comportarte, ¿no? Porque tú eres hijo del pastor, ¿verdad? Aunque eso, hermanos, no quiere decir que los hijos de los pastores tengan que ser como los pastores, ¿saben? No, porque allá los hijos igual pueden tomar su decisión de vivir su vida según como ellos quieran. Por lo menos si viven con nosotros tendremos disciplina sobre ellos, pero si no viven con nosotros ya es punto y aparte. Pero es lo mismo que queremos decir, ¿verdad? Cuando como hermanos o como miembros de una iglesia casi exigimos, ¿verdad? Y decimos, el hijo del pastor debe comportarse bien porque es hijo del pastor. Bueno, es lo mismo que dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. O sea, compórtense, no me dejen mal, no me avergüencen de que se llamen mis hijos y no sean santos. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermanos, dignos del llamamiento, ¿verdad? Aleluya. Entonces, y dice acá, es el mismo texto que estamos leyendo, ¿verdad? Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, por la iglesia, para que esa iglesia de nuestro Dios os tengan por dignos de su llamamiento. Dice, y cumpla, ¿quién cumplirá? Dios. Y cumpla todo propósito
de bondad y toda obra de fe con su poder. Está diciendo la palabra que Dios, cuando nos salva, Él, hermanos, tiene un propósito para nosotros por nuestra salvación. Nos salvó, no solamente nos salvó, sino que Él, cuando nos salva, Él quiere cumplir un propósito con nosotros. Y dice acá, y cumpla, o sea, Dios cumpla todo propósito, uno, de bondad. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable a Dios, todo lo que es realmente aceptable ante los ojos de Dios, que significa hacer las cosas bien o hacer lo bueno, cumpla Dios todo propósito de bondad, ¿verdad? Esa palabra bondad es una palabra genérica que quiere decir ser bueno, ¿verdad? Hacer las cosas bien, amén, andar en cosas buenas, en obras buenas. Eso es todo, o sea, es todo eso, ¿verdad? Entonces Dios, cuando nos ha justificado, nos santifica para que se cumpla el deseo de Dios en nosotros. ¿Cómo? Para que haya bondad en nuestra vida y toda obra de fe con su poder. Todo esto que está diciendo aquí Pablo está hablando de las obras, del comportamiento, hermanos, de los creyentes. Pablo, cuando empieza esta carta en el capítulo 1, él dice: doy gracias a Dios que ustedes han creído, abundan en amor y en buenas obras. Y Pablo asegura que los tesalonicenses han creído realmente en Cristo. Ahora Pablo, como siempre, lo hace con los efesios, lo hace con los tesalonicenses. Pablo luego que nombra y dice que los creyentes han creído en Cristo, eso significa justificarse. Entonces Pablo dice: oro para que ustedes que ya creyeron abunden en buenas obras, para que Dios cumpla su propósito. Entonces, hermanos, el propósito que fuimos llamados, no solamente porque Dios quiere salvarnos, sino que después de salvarnos, Dios quiere pregonar su palabra, pregonar su bondad, amén, y manifestar obras de fe con poder. Los cristianos, hermanos, somos instrumentos del Señor cuando ya creímos, para que Dios, por medio de ti y de mí, Él pueda manifestar su poder y la gente pueda ver el poder de Dios a través de nosotros que hemos creído, mi amado hermano. Toda persona que ha creído, todo miembro, toda persona, hermano, Dios quiere usarlo con poder. Y cuando Dios nos usa con poder, lo primero que Dios espera de nosotros es que aprendamos a ser bondadosos. Es lo que más critica la gente, si nos damos cuenta, ¿verdad? Siempre la gente a eso va. Siempre nos juzgan así. Dice, y son creyentes y son malas personas. Son creyentes pero no te ayudan en nada. Son creyentes pero entonces como que la cosa que más nos acusan la gente es de que somos malos en cuanto a dar algo, en cuanto a perder algo, en cuanto a despojarnos de algo. Somos muy malos para eso. Y la gente, hermano, nos juzga. Y la palabra dice: y cumpla todo propósito de bondad. Dios quiere manifestar su bondad al mundo que no cree a través de nosotros. Entonces, cuando la gente mira, primeramente, que no solamente predicas bonito, te comportas y quieres ser como que un gran creyente que adora, aleluya, gloria a Dios, sino que cuando ven que tú actúas de una manera bondadosa, te despojas de algo para hacer ayuda a alguien, aunque no conozca de Dios, entonces la gente entiende que en ti hay algo especial, hay algo diferente del mundo que no conoce a Dios,
y se cumple entonces el propósito de Dios. Entonces dice, están pregonando realmente que Cristo es bueno, que Jesús, que Dios es bondadoso, porque sus hijos lo certifican con su actitud. Entonces acá dice Pablo, ¿verdad? Y cumpla todo propósito. O sea que es múltiple la manera como Dios quiere que manifestemos la bondad. De muchas maneras, hermano. En la iglesia, afuera, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, con nuestra familia. La gente debe decir, ese varón es bueno con su familia. Ese varón es bueno con sus hijos. Eso es bondad. Entonces la palabra aquí es de múltiples sentidos, porque dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces todo esto significa testimonio, significa que porque tenemos la justificación y nuestra vida de santificación nos vuelve un instrumento en las manos de Dios. Se ve el poder de Dios. Entonces también los apóstoles oraban y se manifestaba el poder de Dios en sanidades, en milagros, y la gente veía el poder de Dios entonces manifestarse en la vida de los creyentes. Por eso aquí dice, toda obra de bondad, sí, propósito de bondad, y toda obra de fe, dice, con su poder. Entonces, hermanos, este texto de Tesalonicenses describe claramente que aparte de que Dios nos ha justificado, nos ha salvado, espera Dios que cuando nos trajo a Él y nos justificó, ahora tú eres una herramienta, eres un instrumento para que Dios por medio de nosotros manifieste al mundo lo que quiere decir. Amén. Y que no solamente se diga con palabras, sino que ahora, si está escrito aquí en la Biblia lo que nosotros decimos creer, manifiéstalo tú, hazlo, que lo vea la gente. Y eso es obra, hermano. Por eso la obra toma una parte muy grande dentro de la vida de los creyentes. Como ya dije, si el Señor nos justificó con su muerte, luego dice, los santificó con sus obras. Luego, ¿qué va a pasar cuando muramos? Nos glorificará para estar con Él para siempre. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Es maravilloso lo que Dios espera hacer con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero antes de ser glorificados, que es maravilloso lo que viene, Dios espera que nosotros lo glorifiquemos. Vea lo que dice acá: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea como glorificado en vosotros y vosotros en Él. O sea, amado hermano, cuando nosotros hacemos esta obra, glorificamos a Dios y nosotros nos glorificaremos en Él. Esto tiene que ver, hermano, amén, con que Dios es engrandecido. Y cuanto hemos engrandecido a Dios, manifestando con nuestras obras su grandeza, Dios nos va a glorificar. Nos va a glorificar. Entonces vea esto: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros con nuestras obras, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea que esto repercute que si hoy le das la gloria a Dios, Él te va a glorificar. Él te dará de su gloria. Un día no estaremos acá con esta gloria que tenemos de hombres que se van a la tumba, sino que Dios nos va a glorificar para siempre. Por eso dice entonces, a los que justificó, los santificó y los glorificó. Muy clarito. O sea, la Biblia, cuando lo vamos entendiendo, es maravilloso. En todas partes vas a encontrar este argumento. En todas las cartas vas a encontrar este principio de tres cosas. Siempre. Cuando vamos entendiendo el mensaje, cuando vamos entendiendo el mensaje de Dios. Pero Pablo, hermano, no puede hablar de otra cosa más que de eso.
Pablo no puede hablar de otra cosa más que de salvación, santificación y glorificación. Y lo que dice acá entonces es que realmente cuando terminemos con nuestras obras, glorificaremos a Dios y seremos glorificados nosotros también por el Señor. Qué maravilloso. Recibiremos el pago, recibiremos la corona, recibiremos galardones. Hoy el Señor está siendo alabado, glorificado por nuestros actos, aunque hoy para glorificar a Dios tengas que dar tu vida, ¿verdad? Eso hicieron los apóstoles. Glorificaron a Dios colgándolos a ellos, también en un madero. Algunos de ellos los quemaron vivos. Glorificaron a Dios, pero Dios los va a glorificar. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice estas palabras. Entonces Pablo ora, que este es el principio. Por eso hay que orar, hermanos. Si no oramos, las obras que glorifican a Dios no se van a dar. Por eso Pablo ora por esta iglesia, para que la iglesia manifieste la bondad, manifieste el poder de Dios, y así sea glorificado Dios. Y lo dice el verso 12, ¿verdad? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Así que, amado hermano, esto es muy importante para el Señor, que nosotros podamos comprender cómo Dios, ¿verdad?, opera en la vida cristiana, y cómo la vida cristiana, cuando es seria, cuando es correcta, se vive así. Hay momentos, hermano, que a mí me da por pensar eso, y a veces voy manejando, analizando: Señor, ¿realmente es serio lo que tú pides? Y si la gente vacila su vida cristiana o su fe, vive engañada mucha gente pensando solamente en la salvación, pero no en la vida de obras, en la vida de santificación, hermano. Mucha gente vive confiado únicamente en pensar en la salvación que Dios prometió, pero se olvidan bastante y muchas veces de la responsabilidad que tenemos con Dios, que esa es la vida de obras, hermanos. Y por eso es importante que lo afirmemos con la palabra de Dios y lo entendamos. Ahora estamos hablando, hermanos, sobre este punto, y les dije, ¿verdad? Bueno, esto ya lo entendimos, ya con muchos pasajes. Santiago lo dijo claramente. Aquí Pablo a los tesalonicenses lo dice claramente. Y lo que estamos haciendo es afirmar, confirmar y afirmar que sea así, que no sea un argumento de nosotros, sino que realmente, ¿verdad?, sea de parte de Dios. Entonces hay una responsabilidad, hermanos, en la doctrina que nosotros tenemos como Asamblea de Dios. Hay responsabilidades, y esas responsabilidades conllevan prácticamente un trabajo, una labor. Tenemos una responsabilidad, hermanos, de nosotros. Cuando se nos describe nuestras responsabilidades como miembros, que alguna vez se los he dicho, ¿verdad?, desde acá, una de las responsabilidades que tenemos es que tú, como miembro, bíblicamente es importante que te preocupes por tu vida espiritual. Te debes preocupar por tu vida espiritual, hermano. ¿Sí? Esa es una responsabilidad para ti. La otra es que tenemos una responsabilidad con los hermanos de la iglesia. Es otra responsabilidad. Es bíblico, sí. Y ya con esos dos ya tenemos, hermanos, mucho trabajo, ¿verdad? Porque para que tú te mantengas tu vida espiritual, tienes que leer, tienes que orar, tienes que involucrarte en las cosas de Dios, para que le des mantenimiento a tu vida cristiana. La segunda es que Dios pide que la iglesia tenga responsabilidad con sus hermanos, la fraternidad, el amor fraternal con los hermanos.
tú tienes una responsabilidad conmigo, con tus hermanos, tanto como para venir al culto, como apoyar en todo. ¿Por qué? Porque juntos hacemos, hermanos, el cuerpo de Cristo. 2, 3, tenemos una responsabilidad, hermanos, con el mundo. Entonces, fíjate, solamente con eso, hermano, ¿cuánto trabajo no tenemos? ¿Cuántas obras no tenemos que hacer? ¿Y cuál es la responsabilidad con el mundo? Predicarles, anunciarles el evangelio, testificarles, dar testimonio, salir a predicar, orar por ellos. Hermano, todo eso, yo no sé cuánto de eso estamos haciendo. Imagínense, si ni siquiera cuidamos nuestra propia vida espiritual, ¿cuidaremos de nuestro hermano? ¿Cuidaremos del mundo? Es una cosa que yo, pensando en eso, Señor, si tú pides estas cosas, por eso al Señor le tenemos que dar cuenta un día, hermanos. Le vamos a dar cuenta a Dios un día. Y lo que Dios está haciendo con nosotros acá es enseñándonos el peligro de que un día lleguemos allá y ni sepamos qué es lo que vamos a decir, ni sepamos cuáles fueron nuestras responsabilidades. Y por eso cuando alguien dice yo creo y se acabó, es una tontería total, es una ignorancia totalmente. Porque la palabra de Dios, esto es lo que en las asambleas en que estamos, ¿verdad? Está dentro de la doctrina que creemos. Pero no me baso en que sea de las asambleas, me baso en que esos principios son bíblicos y que Dios espera que te ocupes en cada una de esas partes, que estés consciente que estés haciendo eso. ¿Cuánto por ciento te preocupas por el mundo, que es tu responsabilidad como creyente? ¿Cuánto realmente te preocupas por los hermanos, que es tu responsabilidad como creyente? ¿Cuánto por ciento te preocupas por ti mismo, hermano, que es tu responsabilidad? ¿Será que llegaremos a Dios y el Señor dirá, pues no importa que no hiciste nada de eso? No hicimos nada de eso. Y llegar con Dios, hermanos, con las manos vacías, donde nunca hicimos nada por los hermanos, ni siquiera por nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo estará nuestra condición, hermano, delante de Dios? Eso me preocupa, porque, hermano, cuando cada vez que alguien muere y pienso, hermano, en su alma, pienso esto: ¿con qué cara, con qué pensamientos, con qué palabras, cómo llegamos delante de Dios el día de nuestra muerte? Cuando todo esto es parte de nuestro camino, de nuestro caminar diario, hermano. Entonces me preocupa. Entonces cuando pienso en eso, yo digo, Señor, no, el hombre no puede simplemente evadir esto y decir, no lo sé, no me importa, no es importante. No podemos. Por eso Pablo ora por los tesalonicenses, para que sepan que ellos no solamente fueron justificados, sino que ahora Dios quiere cumplir un propósito con ellos, ¿verdad? Yo me alegro, nos alegramos como pastores cuando vemos a alguien que cree en el evangelio, cuando llega a la iglesia. Una de las cosas que nos alegra primero como pastores es que se ha salvado un alma. Pero número 2, ahora tenemos un elemento más en la iglesia. Tenemos a alguien que nos va a apoyar a orar, alguien que nos va a apoyar para visitar, alguien que nos va a ayudar en el trabajo de la obra de Dios. Y ahora, ¿qué piensa Dios cuando mira a un alma venir? Exactamente, el corazón de Dios se alegra porque el hombre se salva, dice la palabra. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero lo que Dios está mirando en ese pecador arrepentido es un instrumento para Él. Es un vaso que Él va a llenar. Y si ese vaso no se quiere llenar, y si ese vaso no se quiere limpiar,
Si ese vaso no quiere ser un instrumento útil, ¿cómo queda eso? Ese es el detalle. Entonces, hermanos, Dios está muy bien planeado todo su plan, que no se debe perder de vista, ¿verdad? Este uno que es toda la vida del creyente. Desde que creímos, así como cuando te casas es hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Así cuando tú crees y haces un trato con Dios, el trato es hasta que te mueras. Eres creyente 20, 30, 40 años, los años que vayas a ser creyente, Dios espera que tú seas un instrumento para Él. Y basado a esto, entonces está lo que dice Tesalonicenses, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos, dice, de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder. O sea que Él está esperando que alguien se convierta para convertirlo en un instrumento, ¿verdad? Hay gente que se convierte como Nicky Cruz, ¿verdad? Como otros que se han convertido en el mundo, que cuando se convirtieron vinieron a Cristo, empezaron a predicar el evangelio, a convertir almas, a orar por otros, y uno dice, aquí como que aquí se está cumpliendo realmente, ¿verdad? Lo que el propósito de Dios, de llamar gente para que su evangelio sea predicado, para que sea divulgado las buenas nuevas. Es el fin de Dios, pero no siempre, hermanos, se cumple eso en los creyentes. Y no estoy diciendo que todo mundo tiene que ser evangelista ni pastor, pero sí todo creyente debe de sentirse responsable con su vida espiritual, con la iglesia, o sea, con los hermanos y con el mundo que se está perdiendo. Entonces, cuando yo escucho visita, cuando yo escucho campaña, yo digo, es mi oportunidad como creyente de mostrarle a Dios que me preocupan los perdidos, ¿o no? ¿Así es o no? O sea, cuando escuchamos hay evangelismo o hay que hacer algo para la misión donde se está predicando el evangelio, yo tengo que decir, ahora es el momento de preocuparme por el perdido. Ahora es el momento de poner mi granito de arena en el área de los perdidos. Cuando escuchamos orar por los misioneros, orar por el mundo, por las autoridades, es el momento que tengo que poner mi responsabilidad. Se hace, ¿verdad?, patente de que estoy realmente preocupado por los de afuera, recordando que tengo 3 obligaciones como creyente, ¿verdad?, de preocuparme por mi vida cristiana, por los hermanos de la iglesia, pero por los perdidos también. Entonces es importante, hermanos, eso, muy importante. No es algo menos, no es poca cosa esto, es algo importante. Yo digo, si los creyentes no vemos esto, casi puedo asegurar no estamos convertidos, hermano. Y se los tengo que decir, y lo tengo que decir ¿para qué? Para que lo sepamos, ¿verdad? Y no significa que ya se acabó así, o sea, no significa que ya estuvo, ¿no? O sea, es para que nosotros digamos, bueno, vamos a reaccionar y vamos a hacer algo por eso, ¿verdad? Entonces ya entendí, ¿no? Ya entendimos cuál es el asunto. Entonces digo, ahora me voy a preocupar. Primero por mí, segundo por los hermanos, y tercero por el mundo que está perdido. Entonces, amados hermanos, es importante que podamos ver entonces que las obras tienen que ver, hermanos, con este punto importante que Dios quiere. Entonces, cuando hablamos de las obras que se realizan en la vida cristiana, no es algo, hermano, una locura, una ocurrencia del pastor. No, esto es bíblico, súper bíblico, y que Dios espera cosechar de nosotros tal obra. Entonces, hermanos, perseverando en las obras, ya tiene varios capítulos que estoy hablando de esto, porque estamos aclarando varias cosas, ¿verdad? Desde que entramos en este punto, perseverando en las obras, ¿se acuerdan? Ya que 4 clases ahorita.
en las obras de Dios. Hablamos de una primera carta de Pablo, que es a los romanos, la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 12. Amén. En el capítulo 12, verso 1, leímos, ¿verdad? Leemos esto. Y esto es lo que nos da la entrada. Y Pablo va a hablar de las obras, hermanos, que se realizan tanto en la iglesia como por los perdidos, como por nosotros. Y aquí lo vamos a estar viendo así como que con detalle, ¿verdad? No lo vamos a ver todo hoy y tampoco lo vamos a ver hoy. Solamente quiero mostrarles que cuando Pablo empieza a hablar en el capítulo 12, se va prolongando esto, hermano, amén. Todo el capítulo 12 explicando Pablo. Es decir, cuando Pablo dice esto, no se termina acá. Pablo dice aquí en este verso: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Exactamente es, hermanos, las obras que empieza a realizar el creyente, ¿verdad? Cuando el culto a Dios era en el tiempo de los levíticos, era un culto donde casi en todo culto había animales muertos, sacrificios. Ahora nuestro culto a Dios no se limita a una reunión como hoy, a un culto, ir al templo, ya lo dijimos, ¿verdad? Sino que a una vida de presentarnos para la obra de Dios. Entonces aquí encierra todo lo que Pablo quiere decir después, y lo vamos a ir viendo, hermanos, ya desde aquí en el capítulo 12, verso 1, en el capítulo 12, verso 5. Allá empezamos a ver que Pablo desarrolla todo el capítulo 12 diciendo, bueno, si alguien pregunta ¿qué es sacrificio vivo? ¿Cómo desarrollamos eso? Pablo lo empieza a decir en el verso 5. Y dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Y dice acá en el verso 6: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y tal, ahí empieza, ¿verdad? No vamos a abundar más porque ya terminamos. Pero en esta parte, hermano, empieza a decir Pablo que el cristiano, hermanos, que se preocupa en su vida espiritual, debe de descubrir sus dones. Eso es, hermano, algo que te va a beneficiar. Este es el culto donde todos somos relacionados en un solo cuerpo. Y esto habla de dos cosas: tanto de preocuparnos por nosotros, como ya lo dije, y como preocuparnos por los hermanos, ¿verdad? Porque los dones es para el beneficio de la iglesia. ¿Verdad? Pablo lo dice en Corintios capítulo 12, dice que los dones es para edificación de la iglesia. Entonces allá, si analizamos bien el asunto, ¿verdad? Cuando uno desarrolla dones en la iglesia, cuando uno se une al culto de la iglesia, allí, hermanos, somos edificados. Quiere decir, cuando yo vengo al culto para desarrollar un don en la iglesia, me estoy preocupando de mi vida espiritual, pero también me estoy preocupando de la vida espiritual de mis hermanos. Y con eso arrancamos, ¿verdad? Es largo esto. Aunque yo les diga que en el capítulo 13, porque estamos en el capítulo 12, Pablo termina diciendo: también hay que respetar las autoridades. Si se acuerdan del texto, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo que es un servicio en sacrificio vivo. Una larga lista. Solamente esta es la pequeña introducción, ¿verdad? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pablo va a empezar a decir el servicio, que el amor, el orar unos por otros, el amarnos, el respetarnos, y todo eso, hermanos, ¿verdad? Pablo, una serie de obras
¿Dónde ponemos todo eso si somos cristianos que creemos que no tiene nada que ver todo eso? Entonces Pablo no tiene sentido su carta a los romanos, pero Pablo ya dijo, ¿verdad? Ahora preséntense, ¿verdad?, en sacrificio vivo, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Así que aquí arranca Pablo y luego explica uno por uno cómo es vivir obrando y cómo se realiza las tres responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Que es nuestra vida espiritual, la vida de nuestros hermanos, la vida espiritual de nuestros hermanos y la vida, ¿verdad?, del mundo perdido. Así que, hermanos, esto es maravilloso porque es el mismo capítulo de Pablo a los romanos, y en contexto usted lee todo el texto y se da cuenta que Pablo desarrolla realmente un estudio acá. Desarrolla, hermanos, un pensamiento bien estructurado, y por eso lo vamos a ir viendo uno por uno y vamos a explicar qué significa cada parte de esa obra que cada creyente debe de realizar, hermano. Así que aquí no hay creyente en la iglesia, ¿verdad? Aquí estoy hablando de la iglesia universal, no solamente de Emanuel. No hay ninguno que sobre. Ninguno. Todos los creyentes en la iglesia, hermanos, Dios los trajo con un propósito. Aunque uno diga, no sé qué voy a hacer, hermano, no tengo mucho talento, no tengo muchos dones que siento, vamos a darnos cuenta que no es cierto. Pablo empieza a decir, hay muchas cosas, no solamente hablar en lenguas y dar profecía es una obra de Dios, hasta servir, repartir, ayudar, es parte de la obra que Dios espera de cada uno de nosotros. Pablo ya lo dijo acá, ¿verdad?, en el 5, ¿verdad? Porque así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Ahí, ¿verdad?, Pablo empieza, para que vean que Pablo va a decir algo que tiene que compete a toda la iglesia, y que aquí nadie se escapa, dice Pablo. Todos somos un cuerpo, hasta el viejito, la viejita. No, yo, hermano, soy viejito, no, yo no tengo nada que hacer en la iglesia. No, sí tienes algo que hacer. Y lo vamos a ver en todo eso, para que uno diga, bueno, ¿dónde me toca a mí mi tramo, no? ¿Dónde me toca a mí mi parte? Pues ya lo dice Pablo, ¿verdad? Que realmente somos un cuerpo y todos somos miembros para operar, obrando como Dios quiere, hermano. Entonces, esta obra, ¿verdad?, es maravillosa y es bíblica. Por eso, hermanos, no podemos y no debemos de descuidar ninguna de estas partes, amén. Y pídale a Dios para que usted entre en este pensamiento, hermano. No se quede atrás, no se quede esperando cuándo Dios va a hacer algo en su vida, porque el que hace falta que haga algo es usted, no Dios. Dios ya puso a su hijo en la cruz, ya lo hizo. Somos nosotros que tenemos que hacer algo, hermano. Y hay un pasaje, ¿verdad?, en la Biblia que habla, ¿verdad?, de aquellos que le entregaron talentos. ¿Sí? Y dice la palabra que hubo uno que dice, pues, como que no, uno es insignificante, dice, lo enterré. Y Dios va a pedir cuentas. A todos va a pedir cuentas, hasta el que le dio uno tiene que dar cuentas. O sea que tú puedes decir, es que yo no soy gran cosa, yo no hago gran cosa, no puedo hacer gran cosa en la iglesia, pero te va a pedir cuentas Dios por eso. Entonces sí nos tiene que preocupar las obras, porque Dios espera que multipliquemos aquello que nos ha dado, no importa qué capacidad tengamos. Si hemos sido justificados y salvos, hermano, no hay pretexto para decirle al Señor, Señor, no sirvo, porque el poder para servir lo da Dios, hermano. Así que no va a haber excusas. Cuando venga el Señor, vendrá el Señor así como aparece en la palabra de Dios. Y vino y digo, vamos a hacer cuentas. Venga el que le dimos 5, venga el que le dimos 3, venga el que le dimos 1, y todos van a dar cuenta. Y eso es lo que va a hacer el Señor.
Por eso todo lo que estamos hablando es importante para tu vida como creyente, hermano. Piénsalo, porque no sé si pensamos entrar en la gloria, en el cielo un día cuando muramos. Debemos considerar esto, aunque tal vez no lo perfeccionemos, ¿verdad? Es decir, que yo sepa mis responsabilidades y procure hacer todo lo posible, no significa que lo haré todo perfecto o haré una cantidad, pero por lo menos que Dios mire en nosotros que ya lo entendimos y que nos vamos a preocupar de eso, nos vamos a ocupar y vamos a tratar de mejorar y perfeccionar eso. O sea, que ese sea nuestra meta, hermano, perfeccionar esas tres partes, ¿verdad? ¿Cuánto le doy de importancia a mi vida espiritual? ¿Cuánto le doy de importancia a la vida espiritual de mis hermanos? ¿Cuánto le doy de importancia al mundo que se está perdiendo, que es mi responsabilidad orar y predicar?